El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Jeremías capítulo 18 del verso 1 adelante. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te voy a comunicar un mensaje. Entonces, dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20, dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles, para los usos ilustres, distinguidos, y otros para los usos más bajos. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Qué tipo de vasija? Por eso la conferencia titula Una vasija de uso noble. Dios ordenó que para los distintos rituales del templo se hicieran diferentes utensilios de uso exclusivo. Algunos eran de bronce, otros de plata, otros de oro y otros de barro. Y lo que todos tenían en común era que debían ser usados únicamente para el servicio en la casa de Dios. Unos eran para contener agua, otros servían para la sangre de los sacrificios, otros para aceite, otros para ceniza, otros para el incienso aromático, para perfumes, para diferentes especias, y todos estos se pueden llamar los vasos de Dios o los utensilios del templo, porque con esa mentalidad habían sido fabricados. Entonces, la mayoría de las personas entienden el trabajo de un alfarero, porque el trabajo de un alfarero es como el trabajo de un tejero, porque trabajan con tierra, con agua y con fuego. Y este trabajo con el barro se conoce desde tiempos antiguos porque se usaba en la construcción. Con esta materia prima se hacían ladrillos, se hacían tejas, se hacían macetas, ollas, tinajas, adornos de toda clase, finas y también de uso común y ordinario. En el libro de Jeremías, el arte del alfarero sirvió como un lenguaje bíblico para mostrar una imagen de Dios con el hombre que había sido hecho de barro. Y Dios siempre usa imágenes, parábolas, ejemplos de la vida diaria y también metáforas. ¿Qué es metáfora? Es una figura literaria que hace semejanza entre dos cosas o entre dos términos. Ejemplo, cuando está hablando del alfarero, del barro, del agua y del fuego, está hablando de la fragilidad, de lo quebradizo, de lo endeble y delicado del barro, para recordar la debilidad humana. Salmo 2:9 dice: los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de un golpe tan fuerte para desmenuzar la arcilla cocida. Isaías 30, verso 14 dice: su iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos sin piedad, como vasija de barro. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna. También muestra la habilidad del alfarero sobre el barro, queriendo mostrar la similitud entre el trabajo del alfarero con la soberanía y la autoridad de Dios para hacer con el barro como Él quiera. Isaías 29, 16. Su perversidad, su maldad ciertamente será reputada, conocida como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, la vasija del alfarero dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Entonces, esta metáfora está mostrando a Dios como ¿qué? Como el alfarero. A la rueda donde se pone el barro para que dé vuelta y uno vaya formando, son las circunstancias de la vida diaria. Y el barro representa al hombre. Por eso comenzamos leyendo Jeremías 18, 1 al 4, donde expresa que Dios envió al profeta Jeremías a la casa del alfarero. No era para darle un mensaje al alfarero, sino más bien para recibir un mensaje de Dios a través del trabajo que realizaba el alfarero. Así que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, el hombre estaba trabajando y se puso a observarlo. Y mientras miraba, vio que el hombre tomó una porción de barro, decidido a hacer una vasija, pero la vasija se le hizo en su mano, distorsionó su forma, y el alfarero tomó barro otra vez, le echó más agua para ablandar el barro y comenzó de nuevo a moldear según le pareció mejor. En ese momento que estaba el alfarero trabajando en la rueda, recibió el mensaje que iba a predicar a la casa de Israel. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era el trato de Dios con el hombre. Muchas veces nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, trata conmigo. Vos sos el alfarero, yo soy el barro, haz conmigo lo que quieras. Pero cuando volvemos a nuestra rutina diaria, viene el desánimo y se acaba esta oración. Porque viene a ser un contrasentido, porque por un lado le estamos pidiendo a Dios que nos transforme, que transforme nuestras vidas. Pero cuando Él quiere hacer algo para alcanzar este deseo que sale de nuestro corazón, entonces nosotros damos retro. Dios tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, porque es inmutable su poder, no cambia. Y tiene el poder para formar, para establecer, para crear, para moldear reinos y naciones como le plazca, pero al mismo tiempo, ejerciendo esa autoridad, puede moldear, transformar al hombre con normas y medidas fijas de justicia y misericordia. Porque para cambiarnos, Dios tiene que tratar con nosotros. Y si el barro está duro, ¿qué va a pasar? Se va a fregar la vasija, se va a romper, se va a distorsionar su forma. Entonces, esa vasija, ese barro necesita agua, el agua de la palabra para poder ser transformado. Lo primero que Dios trata con el hombre es con su carácter.
Entonces, el mensaje que está recibiendo Jeremías en la casa del alfarero es que Dios como alfarero tiene el derecho de formarnos en el carácter. Cuando le decimos trata conmigo, nunca debemos olvidarnos que Dios nos conoce y tratará con nuestro carácter para pulirnos y lo hará con el método que Él quiera. Por ejemplo, Moisés quiso defender al pueblo hebreo a su manera y terminó exiliado en Madián. Cuando salió a luz el asesinato del egipcio, no le quedó más que huir antes que el mismo faraón lo mate. No fue fácil para Moisés, porque había vivido hasta la edad de 40 años en el palacio del faraón, bien comido, bien vestido, bien instruido, bien adulado. 40 años para vivir otros 40 años en medio de un pueblo de criadores de ovejas. Pero Dios necesitaba que Moisés aprendiera la humildad y la mansedumbre. Y para eso transcurrieron 40 años en el desierto, para que Dios ajustara el carácter de Moisés antes de enviarlo a cumplir una misión sumamente delicada. ¿Cuál era la misión? Iba a ser representante del gran yo soy. Ese es el derecho de Dios. Y Él puede usar determinadas personas para cumplir su propósito redentor y transformar a las personas. Dios tiene principios morales para tratar con el ser humano y Él no es injusto. Y cuando elige a alguien para su servicio, se tomará su tiempo para transformarlo. Dios trata con nuestro carácter y después lo hace con nuestra fe. Hay muchos teólogos de fe en teoría. Hablan de la fe, pero a la hora de ponerla en práctica se aplazan. ¿Por qué? Porque hay un choque entre lo que dicen y lo que hacen. Y en esa área es seguro que Dios tratará con nosotros para que no seamos unos charlatanes ni unos palabreros. La Biblia registra muchos casos donde la fe se pone a prueba. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a confiar y cuando lo hacemos, avanzamos, aunque parezca difícil la situación. Así que la gente normalmente dice que tiene fe, pero si esa fe no es probada, nunca se va a dar cuenta de que no es la verdadera fe. 3. Dios trata con el carácter, trata con la fe y trata con la mundanalidad. Dios es un Dios vivo y su casa tiene vida. La iglesia es su familia. La iglesia es la habitación de Dios en el Espíritu. Y en esta casa, que es la iglesia, Dios es soberano. Tiene poder sobre el hombre que formó del barro. De ese mismo barro, Él saca vasos de honra destinados para su gloria y vasos de deshonra destinados para destrucción. La imagen más clara de un cristiano mundano, de uno que juega con la santidad de Dios, es David. No puede ser. ¿Están sorprendidos? No debemos sorprendernos, más bien que sea un ejemplo claro para el que cree que puede jugar con la santidad de Dios. David es el hombre de quien Dios dijo que había encontrado un hombre con un corazón conforme a su corazón. Pero este hombre poco a poco
fue aflojando en su relación con Dios. Ya no lo buscaba como al principio. Así que más bien se fue deslizando hasta que cayó de forma horrible en adulterio y asesinato. El rey David se dejó tentar mirando en lo oculto el cuerpo de Betsabé. ¿Y cuántos se han dejado tentar mirando pornografía en la internet? Él comenzó a mirar la mujer de otro hombre, la esposa de Urías, el soldado del ejército de David. Y al mirar vino la codicia, hizo sus planes, destruyó el matrimonio de Urías, fue autor intelectual de un crimen y embarazó a una mujer casada. El hombre que era conforme al corazón de Dios. Ese ejemplo debería hacernos temblar. El diablo siempre tratará de detenerte en el propósito de Dios. La eternidad nos espera, pero sin santidad no hay victoria. Libertad es hacer lo correcto, no lo que uno quiera. Y este hombre cayó en pecado porque estaba en el lugar equivocado, en el día menos indicado, a la hora menos apropiada, y está registrado en la historia en Primera de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Así que la iglesia no solo es un lugar donde hay personas agradables, atrayentes, interesantes, risueñas, que cantan coros y canciones bonitas. Eso solo es lo evidente, lo visible, lo que se ve. La iglesia es también el lugar donde el alfarero divino está formando, creando, estableciendo fundamentos de carácter en las personas, conformándonos a imagen de su Hijo, modelándolo o moldeándonos con sus propias manos a través de su palabra, que tiene tanto poder para transformar y cambiar nuestra mente. Otro ejemplo lo tenemos en el mensaje enviado a la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 y 16. Dios lo sabe todo. Dios nos conoce hasta lo más íntimo. Por eso le escribió a la iglesia y le dijo: yo conozco tus obras. No era ajeno a lo que la iglesia de Laodicea hacía. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Así que el mensaje de Dios a través del alfarero es que Él sigue tratando con el hombre y nos conoce a fondo. Y mientras más caminamos con Dios, podemos más bien darnos cuenta de nuestra impotencia. Y todo lo que nosotros podemos hacer es por su gracia. No podemos darle órdenes a Él porque Él es Dios. Más bien es un privilegio que Él nos use, pero tampoco podemos decidir dónde y cuándo. Dios es Dios y eso se ha olvidado la iglesia. No hay fórmulas con Él. Lo único que vale es la obediencia y la santidad. Si sos obediente, te usará. Y si caes en pecado, dejará de usarte. Y así como Dios trata con el carácter, trata con la fe, trata con la mundanalidad, también trata con la religiosidad. Jeremías 18:8 dice: pero si esas naciones se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo también me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
Estas palabras de Jeremías 18:8 son palabras dirigidas a vos y a mí. ¿Para qué? Para que reacciones. Porque la palabra de Dios no es para informarte. Esa palabra tiene vida. Esa palabra es eficaz. Esa palabra es poderosa. Esa palabra es eterna. No cambia. Por eso se llama en la Escritura martillo, espada, bisturí. Estas son herramientas diseñadas para hacer cambios radicales. Así que Dios pretende, a través de la palabra, cambiarte dramáticamente. ¿Por qué causa? Porque Él nos eligió como vasos de honra. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, ¿para qué nos elige? Para que seamos sus hijos, para que tengamos una motivación correcta y pura. Porque la palabra viene a cada persona de forma directa, derecha, recta, franca, y solo sus ovejas oyen su voz. Por eso es que podemos decir, la palabra de Jehová vino a mí. Si usted lee la Escritura y está leyendo, va a ver cómo va a saltar la palabra cuando Dios quiere decirle algo y va a usted la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Levántate, le dijo. No es tiempo de vivir con una actitud pasiva, fría, indiferente. Ser pasivo es fácil y cómodo. Levantarse es lo difícil. Porque para levantarse se necesita esfuerzo, energía, voluntad, motivación. Debe existir propósito. Debe haber un móvil, algo que te sacude, algo que deseas. Levántate, despierta, es un llamado para hacer algo. La vida es larga cuando se vive mal, pero es muy corta cuando se tiene pasión por lo que se hace. Cuando uno tiene pasión por lo que hace, el día le parece relativamente corto, cortísimo, porque le falta tiempo para invertir en lo que le apasiona. Todo en la vida necesita esfuerzo, brío, energía, ardor, voluntad, porque todo lo bueno, lo mejor, lo excelente exige esfuerzo. La fe no es para los panadas. Por eso el Señor siempre está diciendo, esfuérzate y sé valiente. La vida espiritual no tiene por qué ser diferente. Si quieres ser un mejor cristiano, tienes que aprender de tu maestro. Tienes que aprender a ser un mejor siervo, tener metas y propósitos elevados. Dios se toma el trabajo de sacudirnos y despojarnos de nuestras tradiciones, motivándonos a dejar la religiosidad y a convertirnos en cristianos genuinos. Porque el Señor Jesús, hablando de los escribas y fariseos, dijo que ellos dejaban el mandamiento de Dios y se aferraban a la tradición de los hombres, invalidando el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones. Así que si quieres que Dios trate con vos, tienes que dejar que el alfarero te moldee y trabaje en esas áreas de tu vida. ¿Cuáles son las áreas? Carácter, fe, mundanalidad y religiosidad. Estas cosas son fundamentales. La iglesia es el lugar donde el alfarero nos moldea con la palabra. ¿A quién le entregarán sus vidas los jóvenes? ¿A quién le entregarán sus bríos, su juventud? ¿Se lo entregarán al Señor y a la iglesia
o se lo van a entregar al mundo y al diablo. Ellos son los que tendrán que decidir, porque los mayores, escuche, ya tenemos medio camino recorrido. O sea, no tenemos edad para jugar con las cosas de Dios. Solo nos queda perseverar, continuar, seguir de cerca al Señor. Así que levántate y despertá. Porque Dios no te ha llamado para que seas un fracasado, ni para que sigas cualquier tipo de corriente. Te ha llamado para que seas un vaso de misericordia, un vaso de honra en su casa, y para ello tendrás que sacudirte el polvo de la apatía, la flojera, la indiferencia que te ha caído encima. Para eso tenés que ponerte al lado de Dios y comenzar a marchar. Pero cada persona que busque a Dios tiene que llegar tarde o temprano a la casa del alfarero, que es la casa de Dios, que es la iglesia. Pero para llegar a la iglesia hay que levantarse, y para levantarse hay que decidir. Y cuando uno decide, puede caminar y puede descender. ¿Por qué hay que descender? La Escritura dice que todos los que iban a Jerusalén tenían que subir. Y el monte Moriah subiendo. Allí subían los israelitas. Ahí subían todas las tribus a adorar a Dios. Pero para ir a la casa del alfarero tenían que bajar, descender, porque todas las tejerías estaban afuera de las murallas de Jerusalén. ¿Qué quiere decir con descender? Este descender nos habla de humillación. Jesús nos dejó ejemplo de humildad. Él se levantó de su trono de gloria, descendió a la tierra a hacer la voluntad de su Padre, asumió la forma de siervo y sufrió la muerte en la cruz. Y por esa causa, por haberse humillado, por haberse hecho hombre y por la muerte en la cruz, el Padre, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y Dios está esperando lo mismo de vos, humillación. Porque Dios no te pide nada que Él mismo no haya hecho. Por eso le está esperando que desciendas, te humilles, te pongas en las manos del alfarero para que Él te haga un vaso de honra. Y Él mismo te exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Póngase de pie. Si quiere, repita conmigo. Dígale al Señor: Señor, quiero levantarme. No quiero más vivir postrado en la ignorancia. Yo necesito, Dios, limpiarme. Así como dijo el apóstol Pablo, si alguno se limpia, yo quiero limpiarme en esta hora. Porque tu palabra me ha tocado, Dios. Yo soy vaso tuyo, un vaso de misericordia, un vaso de honra, un vaso que sirve para cosas nobles. Yo necesito una limpieza. Yo quiero ser un vaso útil en tus manos, dispuesto para toda buena obra. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu llamado. Te bendigo en esta hora, Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.